Mi nombre es Kevin Mijangos, yo soy José Antonio Martínez y somos alumnos de la Universidad Tecnológica de la Mixteca. Somos estudiantes de la carrera en Ingeniería en Electrónica y ahorita vamos a presentarles una práctica sobre las curvas de Lissajous. Bueno, las curvas de Lissajous es una forma de un movimiento vibratorio y periódico. Es un movimiento armónico simple. Este movimiento carece de fricción, por lo cual puede representarse por un senoide en función del tiempo. Un ejemplo es un sistema resorte-masa sin fricción. Puede representar un movimiento senoidal en función del tiempo. Es periódico. Y nosotros vamos a utilizar las curvas de Lissajous, que también son un movimiento armónico y periódico, para determinar la fase entre dos señales de entrada. Bueno, tenemos dos señales de entrada y debemos determinar su ángulo de fase. Y para eso vamos a utilizar las curvas de Lissajous. Explicar la teoría de las curvas de Lissajous. Aquí las curvas de Lissajous las vamos a ocupar para medir el ángulo de fase entre dos señales de entrada. Se supone que para medir el ángulo es el seno, el θ, igual a I0. Y ese no es donde intersecta nuestra gráfica con el eje Y. Y M es el punto alto, el punto más alto de la gráfica. Aquí despejamos θ, que es igual al seno inverso, y 0 igual a sobre y. Este ángulo se supone que ya es el ángulo de fase entre dos señales de entrada. En la práctica vamos a ocupar dos señales senoidales con un ángulo de fase que se supone que en el osciloscopio nos va a dar. Después de haber ocupado y estudiado la teoría de las curvas de Lissajous y llegado a esta ecuación, la vamos a utilizar para los valores medidos en la práctica en el osciloscopio, la cual nos dio Y0 igual a 0.734 volts y el YM igual a 1.016 volts. Aplicando el inverso de seno, la división de 0.734 sobre 1.016, esto nos da un valor de 46.25 grados. Y en la práctica vamos a esperar que el resultado del ángulo de fase entre las dos señales de entrada, esperemos que nos dé un valor cercano o igual a este. Vamos a visualizar de manera práctica las curvas de Lissajous. Para eso tenemos dos señales senoidales de entrada. Las dos están a 50 Hz, a una frecuencia de 50 Hz y a una amplitud de 1 volt pico pico. Bueno, una de esas dos señales va a ser la referencia. Y aquí podemos visualizar que la otra señal, al aumentar la frecuencia, va a diferir entre la señal de referencia. Su fase va a estar corriendo su fase. La curva de Lissajous esta es la curva de Lissajous, y acá esta varía conforme a la frecuencia de la otra señal. Bueno, acá vamos a utilizar la curva de Lissajous para calcular el desfase entre las dos señales. Por eso necesitamos el valor del voltaje máximo de la curva y el valor de la intersección de la curva con el eje Y.
estos dos balones. Acá dice el osciloscopio que su ángulo de fase es de 45 grados.